Buenas noches, estudiantes de Ingeniería de Control 2. Ya me dijeron buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con las clases y de ahí pasamos a ejercicios. La idea de hoy es que al final haya exposición, pero la exposición no, mi forma de exposición es que se va aprendiendo mientras se va preguntando. No vayan a creer que es como una forma de ser juez, no. A mí lo que me importa es que aprendan. Ya, con eso vamos a empezar con lo de la clase. Mientras va cargando, un ratito. El volumen. ¿Acaso que alguien pregunte? Ya. La clase anterior habíamos visto la relación que existe, pero la pregunta es, ¿para qué relacionarlos? Lo que ustedes tienen que hacer siempre en toda su vida profesional y en general en todo, tienen que hacerte la pregunta, ¿para qué estás aprendiendo eso? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué vas a lograr obteniendo esa información? Esas son las preguntas que te tienes que hacer y las preguntas que tienes que preguntar cuando hay una duda, siendo muy redundante. Ya, entonces, con eso vemos que la función de transferencia, el objetivo es poderlo llevar y poderlo analizar en Bode. Ahora la pregunta es, ¿para qué analizarlo en Bode? Cuando tú tienes un determinado sistema, al sistema tú le puedes dar una señal de entrada a una determinada frecuencia, la puedes ir variando, tanto subiendo la frecuencia o bajando la frecuencia. Pero va a haber en un momento que tu sistema no va a responder bien. Por lo cual, ya al ver que eso sucede, ya superaste el ancho de banda. Y por lo cual tu sistema empieza a perder información más de la que se debiera y ya obtienes un mal control o una mala información del sistema. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué velocidad de la señal de entrada puede soportar tu sistema para la cual no va a perder mucha información? Solamente lo puedes ver con Bode. Pero el detalle es que al verlo con Bode, tienes que llevar a tu sistema que es no lineal a lineal. Y al llevarlo lineal, ahí lo pasas a su forma de función de transferencia. Entonces, tus sistemas, sea el del tanque o el que fuere, tú lo puedes linealizar. Pregunta. Ya, gracias, gracias. Compartir pantalla. Todavía estoy, gracias. Afortunadamente, tengo estudiantes que me están diciendo cada rato, pero no se preocupen, está bien. Ya saben que me gusta divertirme en las clases. Para mí es aburrido si es que digo, si hacemos esto, vemos la ecuación y da este resultado, me aburre. Por lo cual, a mí más me entretiene siendo yo. Ya, y que ustedes aprendan. Más bien, gracias por avisarme de la que no se veía. Ya, entonces, sigamos. Como les mencionaba, la parte de la función de transferencia, el objetivo es para saber hasta qué tanta velocidad de la señal de entrada puede soportar tu sistema. Porque tú tienes acá como un poco de recordatorio, tú tienes acá tu señal, tu sistema, y a tu sistema le va a entrar una señal. Al final este sistema, tú sabes que lo vas a convertir en un lazo de control. Eso es lo que tú sabes si tú ya lo has visto, eso de control 1. Pero el detalle es que se tiene que saber para qué se va a utilizar Bode. Bode, su objetivo es ver hasta cuánta información, en otras palabras, hasta cuánta velocidad, acá está, velocidad, puede procesar tu sistema o puede aprovechar tu sistema, porque después se atenúa. Si tu entrada viene demasiada velocidad,
tu sistema va a decir, no lo puedo procesar, viene muy rápido, por lo cual pierde información. Acá se está atenuando y está perdiendo información. ¿Cómo tú puedes ver cuál es la velocidad máxima? Con el ancho de banda. ¿Dónde ves el ancho de banda? En el diagrama de Bode. Además, vas a tener otras informaciones de cuál es el margen de fase y margen de ganancia para ver la robustez de tu sistema para el algoritmo que tú le estás aplicando. Por lo cual, ya tiene un sentido por qué llevarlo del espacio de estados a la función de transferencia. Cuando lleven control 3, ahí se ve con más detalle la parte de la frecuencia, porque ya es digital. Entonces, esto es lo que había hecho con sus compañeros anteriormente hace un ratito, con lo cual lo borro. Como les menciono, a pesar de que se les entrega la misma información, a cada uno se les ve de una perspectiva diferente, por lo cual ninguna clase es igual. Algunas siempre doy alguna información diferente a la que he dado antes. Siempre es así. Además, yo no lo estoy memorizando. Yo solamente lo estoy diciendo lo que sé. Y a veces sale algo que sé, después sale otra cosa que sé, y ya pues, salió pues. Entonces, la idea es que ustedes interioricen todos estos conocimientos, no memorizarlos, sino interiorizarlos y saber para qué se está aplicando, que es lo más importante. Ya, con eso, habiendo hecho ese preámbulo, continuamos. Nosotros, la clase anterior, habíamos visto que acá es la señal de entrada. Esta también es una señal de entrada, pero le vamos a decir por ahora perturbación. Es una perturbación, por lo cual estas dos señales, a esta 1 y a esta le vamos a decir 2, va a generar una salida. Y sabemos que tiene que ver las variables de estado para poder representar al sistema. ¿Ya? Por lo cual, ya tenemos eso en mente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a combinar colores. Vamos a decir que 1 está encendido. Entonces, toda esta señal de acá está funcionando. Y vamos a decir que 0 está apagado. Eso quiere decir que la perturbación no está funcionando. Pero aún así, tengo que tener respuesta en la salida y tengo que tener variables de estado. ¿Ya? Por lo cual vamos a aplicar la de la superposición. Pero vamos a cambiar de color. Al cambiar de color, ahora decimos que este es 1. Y ahora lo apagamos a este. Por lo cual, también voy a tener una salida y también voy a tener información en variables de estado. Por lo cual lo estoy viendo en forma independiente la señal de entrada y en forma independiente la perturbación. En la perturbación ya lo estamos incluyendo el ruido también. Por el momento vamos viéndolo de esa manera. Ahora, todo eso se tiene que ver reflejado acá. Vamos a, primero, al color azulito. Vamos viendo el color azulito, lo que nosotros hemos trabajado es esto. Ahí es lo que corresponde azul con azul. Eso quiere decir que solamente está encendido la señal de entrada y la perturbación no. Pero también tenemos que tener presente que tenemos la parte verde. Y la parte verde es esta, en la cual la señal de entrada está apagada. Entonces, relacionemos los colores verde con verde, azul con azul, y así vemos cuáles son sus secuencias. Los azules, vemos que está el A, el B, el C y el D, que es el que conocemos. Y ahí sabemos que solamente estamos considerando la señal de entrada y las perturbaciones no. Pero en nuestro caso ya está siendo un caso general en el cual va a ingresar también las perturbaciones al sistema. Las perturbaciones pueden ingresar en cualquier parte del sistema, eso ténganlo siempre en cuenta. Ahora, con eso vemos que ahora las entradas se les va a considerar 0, porque está en verde, mejor dicho, está en verde para visualizar eso, y la perturbación va a estar en 1, por lo cual
Acá están las ecuaciones verdes y va a aparecer acá la perturbación. En los dos casos tenemos que hay tanto salida y también hay variables de estado. ¿Ya? Hasta ahí todo ok. Si queremos el resultado total, sumamos los dos y solucionado. Entonces, con eso, sigamos. Vamos a ver el caso de, cambiamos de color, de que se queda la señal de entrada, la perturbación la hacemos cero, las variables de estado, si están, las salidas también. Pero nosotros tenemos que pasar a la función de transferencia. En función de transferencia te dice condiciones iniciales cero. ¿Qué te está dando a entender eso? Vemos acá este término. Vemos acá x de 0 igual a 0. Esto te está diciendo que la variable de estado en el t0, que esto es igual al tiempo, ¿pero en qué tiempo? En el tiempo 0. Entonces te está diciendo que t0 corresponde al tiempo, ¿pero en qué tiempo? Tiempo 0. ¿Cuánto va a valer su magnitud? 0, porque esto va a ser 0 voltios, o 0 amperios, o 0 newton, o 0 metros cúbicos por segundo, por lo cual todas las magnitudes va a valer 0. Y todo eso va a ser en el tiempo 0. Entonces, estos dos ceros son diferentes. A pesar de que sean ceros, uno puede decir, lo mismo no. Uno se está refiriendo al tiempo y otro se está refiriendo a la magnitud. Y eso cumple para la parte de condiciones iniciales igual a 0. Más adelante, que es para la siguiente clase, ya no vamos a tener la condición que va a empezar en el tiempo 0. Puede ser que empiece en un tiempo diferente. Por lo cual, las condiciones iniciales no necesariamente van a ser 0. Recordemos lo del condensador. El condensador no empieza descargado, siempre almacena una carga. Por lo cual también lo podemos ver desfasado en el tiempo. Y eso sería que no está empezando en el tiempo 0. Esto lo vamos a ver con mayor paciencia en las siguientes clases. Ahorita, como solamente estamos viendo la función de transferencia, estamos viendo el caso para relacionar función de transferencia y sistema lineal invariante en el tiempo. El caso general lo vamos a ver en la siguiente clase. Con eso, ya pasamos y nos recordamos que la ecuación con la que hemos estado trabajando es de esta manera. X punto igual a AX más B. Ya. Entonces, a eso le aplicamos Laplace. Cuando le aplicamos a Laplace, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos esto. Acá está Sx, esta es la condición inicial en el tiempo 0. Acá aparece AXS, BUS. Todo esto está en Laplace. Ya no lo estamos viendo en el tiempo. Lo de acá está en el tiempo. Lo de acá está en Laplace. ¿Ya? Entonces, borramos esto. Con eso, ¿la idea cuál es? La idea es hallar la función de transferencia, pero la función de transferencia, ¿qué es? Es la salida entre la entrada. ¿Cuál es la salida? Es esta. ¿Cuál es la entrada? Es esta. Entonces lo que tenemos que encontrar es la relación de la salida entre la entrada. Ya está. Pero ¿en el dominio del tiempo o en el dominio de Laplace? En el dominio de Laplace. Porque la función de transferencia está en Laplace. Que lo puedes transformar al tiempo usando la transformada inversa de Laplace. Entonces, ya sabemos que debemos llegar acá. Siempre cuando hagamos algo, tenemos que visualizar qué es lo que vamos a hallar o qué es lo que tenemos que encontrar. Si nosotros empezamos a ver qué nos sale, a veces llegamos al resultado, a veces no. Por lo cual, ya sabemos que tenemos que encontrar, esto. Con eso, esta pantallita, con eso, ah, factorizamos XS. Y factorizamos XS. Ahora, acá hay una particularidad. El S no puede estar solito.
Como acá estamos trabajando con una matriz, el S ya no puede estar solito. El S tiene que estar multiplicado por una matriz identidad. La matriz identidad es de esta forma. Y eso es solamente por lo que estamos trabajando ya con matrices. Porque a veces se piensa que ¿por qué apareció la I de magia? Apareció. Ya tienen la razón porque son matrices. Entonces, con eso ya lo que hacemos es pasamos acá xs igual a si menos a la menos 1 hasta la condición inicial más bu. Y de esto va a dar esto. Entonces ya tenemos xs y eso lo vamos a introducir en la salida. Nosotros ya sabemos cuál es la salida desde el inicio. Esa es la ecuación que la define. Al introducirle el xs sobre este, obtenemos todo esto. Al obtener todo eso, vemos que acá aparece la condición inicial, pero habíamos definido que las condiciones iniciales en el tiempo 0 valen 0, entonces esto vale 0. ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar el YS y va a quedar toda esta parte de acá. ¿Qué se escribe en esto? Que se vuelve a escribir acá. Con esto, nuestro objetivo es encontrar la función de transferencia. Acá está el Y, acá está el U, se divide y esto vendría a ser la función de transferencia. Y es lo que se escribe acá. Como vemos, ahí está. Pero esto es cuando tenemos una señal de entrada U y una señal de salida y la perturbación es 0. Pero, ¿qué pasaría si ahora también les digo que la señal de entrada es 0, pero la perturbación no, y la salida tiene que aparecer? La única diferencia es la siguiente. Nosotros, al inicio, no lo he borrado, no, se transformó el color a verde. Entonces ahorita lo solucionamos. Ese es el detalle cuando no se pasa a verde. Ahora sí, ya volvió a como estaba. Entonces, el verde es cuando el U es 0. Entonces, en el verde, cuando el U es 0, debe aparecer solamente los términos A, C, E, H. Porque en el original que conocemos con el AX más BU, aparece A, C, B, D. Pero en este caso, la U es 0. Entonces, los términos que van a aparecer debe ser A, C, E, H. La única diferencia es al B lo reemplazo por la E, al D lo reemplazo por la H. Y eso es lo que vamos a ver acá. Acá aparece el B, lo reemplazo por el B, por el E, y al D por el H. Y todo lo demás es igual. Al final se suman las dos funciones de transferencia. Sigamos. Como que ya no se volvió azul. Ya un ratito. Ya. Pasamos a ejercicio. A ver, preguntas. Profesor, una consulta. Eso solo es basándonos en la ley de superposición, ¿verdad? Sí. Sí, es solo basándonos en superposición. Sigamos. Ahora, pasamos al ejercicio. Con eso, vemos que esta es la matriz A, esta es la matriz B, esta es la matriz C. La matriz C nosotros la definimos, aunque otros autores te digan otra cosa, yo te digo, la definimos nosotros porque nosotros definimos qué es lo que vamos a controlar. Claro, la definición se pierde cuando hacemos cambio
al formato canónico controlable observable. Ahí sí se pierde la definición. Por eso que algunos autores dicen que se obtiene, no está definido, que no tiene significado físico. En mi caso, todo va a tener significado físico. Cuando se llegue a control 3, cuando estemos viendo dentro del algoritmo, ahí sí no les voy a decir que tiene significado físico. Ahí sí se pierde el significado físico. Pero eso es cuando lleguemos en control 3 en la parte digital. En la parte física que estamos viendo que es todo analógico, no pierde sentido físico. Entonces, sigamos. Tenemos la matriz A, donde ya saben que la matriz A es la que te entrega toda la información, en la que están las masas, están las inercias, las inductancias, las resistencias, mejor dicho, están todas las propiedades del sistema. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, nuestro objetivo es hallar esto. Ya sabemos que esta es la ecuación. En nuestro caso, tenemos la matriz C, que es la de acá, la matriz A, que es la de acá, la matriz B, que es la de acá, y la D sabemos que es igual a 0. Por eso ya la D de acá, 0. Con eso, transcribimos la C. Ahora, esta parte de acá tendría que ser SI menos A. El SI lo vamos a ver de esta manera, menos ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Menos 3, menos 2, 1, 0. Al procesar esto, se obtiene este resultado. Pero vemos que está a la inversa. El B es este de acá, 0, 1, por lo cual se coloca acá, 0, 1. Con eso, estamos todo ok. Y tenemos que ver cómo se halla la inversa. La inversa vendría a ser a la adjunta, vamos a poner inversa de A. Va a ser la adjunta de A entre la determinante de A. Dentro de la adjunta hay una operación de la traspuesta. Entonces, primero vamos a hallar la determinante, que es lo más rápido. Al determinante sabemos que va a ser en forma cruzada. Ya la conocemos todos. Por lo cual, acá va a quedar S más 3 por S menos 2 por menos 1. Acá quedaría S cuadrado más 3S más 2. Factorizamos. S, acá queda más 2, 1. Y este resultado de acá, lo vemos acá, lo vemos acá, lo vemos acá, lo vemos acá. Hasta ahí estamos todo bien. Sigamos. Entonces, ya hemos hallado la determinante de A. Ahora nos falta la adjunta. De quien vamos a trabajar la adjunta es de este término de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ocultar el término que queremos encontrar. Los signos todavía no nos vamos a preocupar. Los signos los vamos a ver al final. Entonces, acá va a quedar S. Acá lo oculto. También lo oculto la imagen. Retrocedo. Acá oculto este. Y el que queda es S más 3. Acá oculto este. Y queda menos 1. Acá oculto este. Y queda 2.
Pero ahora faltan los signos. Los signos tenemos que tener en cuenta que este es índice 1, 1, este índice 1, 2, este índice 2, 1, índice 2, 2. Los signos de cada componente va a ser igual a menos 1. Bueno, se va a multiplicar por menos 1 elevado a la sumatoria de índices. Entonces, si es par, si es par, entonces menos 1 elevado al par va a ser igual a 1. Por lo cual, S más 3, o mejor dicho, la diagonal en general, la diagonal va a conservar su signo. Entonces, conserva su signo en la diagonal. Pero ahora vemos que las que no son diagonal va a estar menos 1 elevado a un número impar. ¿Y eso cuánto va a dar? Un negativo. Entonces, las que no son diagonales van a cambiar de signo. Acá le voy a poner menos y acá va a pasar a más. Por lo cual, como esto se va a dividir entre la determinante, vamos a ver si es cierto. Este S está acá, este menos 2. Ah, me faltaba la traspuesta. Ya. Ahora, acá, como ya hemos invertido los signos, faltaba una operación que me la estaba comiendo, es la traspuesta. La traspuesta, término, lo que va a hacer es que se quede igual. Y acá va a pasar menos 2 y acá va a pasar 1. Entonces, en este momento ya coincide. S con S, 1 con 1, menos 2 con menos 2, y este término con ese término. Y ya saben que la determinante ya la hemos hallado anteriormente. Hasta ahí todo ok. Claro, MATLAB te lo hace todo, pero lo importante es que sepas el procedimiento del primer ejercicio. Ya con eso es suficiente. Bueno, para algunos no puede ser suficiente porque dicen yo quiero más, y eso también es respetable, está bien. Pero tienen que tener presente que la parte operativa, lo que ingenierilmente se debe tener en cuenta es entender cómo es que funciona esa parte operativa. Ya que lo entiendes bien, para eso están las computadoras te ayudan. No vas a estar escribiendo un montón de veces, no tiene sentido. Lo que tú te debes centrar es en el análisis, analizar esos resultados y ver cuál es el mejor o la mejor alternativa. Con eso ya estamos pasando esto acá. Acá ya está la parte de la inversa y este lo estamos pasando acá. Entonces, vamos a multiplicar esto por esto y después esto por esto. Al multiplicar este por este es 0. Al multiplicar este por este resultado pasa acá. Al multiplicar este por este es 0. Al multiplicar este por este, su resultado pasa acá. Por lo cual, falta multiplicar por esto. Este por este queda. Y el otro, ya pues el otro queda 0. Por lo cual, este término pasa acá. Y encontramos la función de transferencia. MATLAB lo hace inmediatamente. Tiene sus funciones ya predeterminadas. Acá hay un ejercicio, lo pueden resolver. Y pasamos a lo que corresponde para estar igualitos que los de hace un ratito. Los 2, semana 2, que es poquito. Ya después de eso es un break. Para hacer un ejercicio y las preguntas del caso. Ahora, esto ya lo hemos visto. Está repitiendo lo mismo. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Para al final llegar a esto. Hasta ahí hemos visto todo. Pero ahora va a aparecer algo nuevo. Como nosotros sabemos, esto lo borro para empezar todo de nuevo. Necesito
borra. Siempre es mejor borrar, porque así de esa manera el estudiante ve la secuencia. Pero si borro es para que no vuelva a aparecer, pues, un ratito. Se me revela el iPad, pues. Ya. Con eso, nosotros ya hemos llegado a esta parte de acá. Pero queremos tener la información de que si realmente el sistema es estable. Entonces, nos recordamos nuestra famosa ecuación característica. Cuando vemos esta inversa, nosotros sabemos que es igual a la adjunta entre la determinante. Pero la determinante hemos visto que es el SI menos A. Y eso es lo que se va a escribir acá. Acá está la adjunta. Acá está el SI menos A. Entonces, vamos a separar esto para que se vea completo. Porque esto es esto de acá. Pero vamos a separarlo para que se vea. Entonces, acá aparece GUS, va a ser C adjunta de SI menos A multiplicado por B entre SI menos A en su formato determinante más SI menos A por D entre SI menos A. Ya. Cuando nosotros vemos este GUS es como si fuera C, SI menos A la inversa por B más D. Estos dos son lo mismo. Con lo cual, lo que prima acá es que aparece este término. Y esta es la famosa ecuación característica que se vio desde control 1. ¿Ya? Entonces, acá la igualamos la ecuación característica a 0. ¿Por qué la igualamos a 0? Esa es la pregunta que uno se puede hacer, porque cuando uno ve acá la función de transferencia, dice, en ninguna parte lo he igualado a 0. Entonces, ¿por qué lo tengo que igualar a 0? El detalle es que al igualarlo a 0, tú vas a poder ubicar en qué parte están los polos. Y con eso vas a poder tomar una decisión si realmente el sistema es estable o no es estable. Esa es la razón. Es para poder definir si tu sistema va a ser estable o inestable. Por lo cual necesitas saber la información de los polos. Pero los polos, ¿de dónde vienen? Vienen de esta matriz A. Pero esa matriz A, ¿qué información tiene? Tiene la información de las masas, la información de las inductancias, de las resistencias, de todo el sistema. Por lo cual, con eso tú puedes decir, ya, la información del sistema la estoy llevando a una recta. Los que caigan en un lugar va a decir que sí es estable y los que caigan en otro lugar no es estable. Y además esta ecuación característica está relacionada con la constante de tiempo. Entonces, con eso ya vemos que es necesario ya la ecuación característica igualarla a 0. Con lo cual, vamos a ver un ejercicio y con eso concluimos la parte de hoy día en la parte teórica. De ahí pasamos ya a más ejercicios. Acá tenemos la matriz A, la matriz B. La B no la vamos a usar por ahora. Acá tenemos que hallar la determinante, porque tenemos que hallar la ecuación característica. Cuando restamos este SI menos A, que es este A de acá, obtengo este resultado. Aplico la determinante, obtenemos esto. Y busco sus raíces. Al buscar sus raíces, acá está raíz 1, raíz 2, raíz 3. Pero tenemos que analizar. Esta es negativa. Esta es negativa. Y esta es positiva. Por lo cual, gracias a esa positiva, podemos decir que este sistema es inestable. Si todas fueran negativas, ahí sí podría decir que es estable. Ahora, si es inestable el sistema, ¿se puede controlar? Sí. Pero para que se pueda controlar, se tiene que tener presente que se debe llevar
o mejor dicho, se debe determinar su controlabilidad. Y al encontrar su controlabilidad y te sale que sí es controlable, entonces no importa que sea inestable, porque lo vas a poder llevar a una forma estable siempre y cuando sea controlable. ¿Ya? Por lo cual, con eso hemos terminado la parte de teoría. Lo que va a venir de vectores propios, eso va a ser rápido. Hay varias partes de acá que yo les voy a tomar, les voy a mostrar una forma alternativa que es más precisa, porque acá hay algunas reducciones que dan resultados correctos, pero les voy a mostrar la otra alternativa. Las de acá las pueden revisar, no hay ningún inconveniente. A ver, preguntas, las fijas. No, las preguntas son para que ustedes vayan avanzando. Además, a las 8:40 más o menos debemos estar empezando con las preguntas para avanzar. Por lo cual, lo importante es saber si el sistema es estable o inestable. Si es inestable, tenemos que ver si es controlable. Si es controlable, eso quiere decir que aunque tu sistema sea inestable, lo vas a poder controlar. ¿Ya? Pasamos a los ejercicios. ¿Dónde estás? Estás. Acá estás. Ya. Vamos a borrar esto rapidito. No, pero eso se puede borrar así. Todo se borra. Ya después se vuelve a hacer y ya está. Como que creo que más rápido se hace más rápido. Unos puntitos que no quieren borrar. Me reveló un ratito. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer son definiciones. La pregunta es, ¿por qué hacer este ejercicio si parece tan sencillo? En el libro está, ¿qué relación tiene con la realidad? Entonces, vamos viendo algo que lo relacione. Tú ves acá este sistema, no necesariamente tiene que ser un sistema mecánico, un brazo robótico o un robot bípedo se representa a través de resortes, fricciones viscosas y masas, porque a partir de eso se hace su modelado. Entonces, acá estamos viendo los mismos términos que vamos a ver en el ejercicio sencillo. ¿Para qué hacemos eso? Para ver y analizar cómo se comporta uno de estos bloquecitos nomás. Al hacer eso lo podemos hacer en forma general. Es decir, si ya sabemos cómo se comporta uno, lo podemos hacer para todos. Por lo cual, normalmente los sistemas físicos se representan de esta manera. Esa es la razón por la cual se enseña a usarlo a través de resortes, fricciones viscosas, masas, porque esa es una manera de modelar. Ya. Nos vamos con el sencillo. Entonces, a ver, ya. Ya, sigamos. Las definiciones son las siguientes. Nosotros, cuando hacemos control, son de sistemas causales. Como ese es un sistema causal, ya sabes que se le aplica una fuerza a un sistema y ahí recién se mueve. No se puede mover antes de que tú le apliques la fuerza, porque si no sería un sistema no causal. Por lo cual, la primera definición que tenemos que tener presente es que todo lo que trabajamos en control son causales. Entonces, con eso, tenemos que tener presente que este sistema, al inicio estaba el resorte con la masa.
Ese era un inicio, porque esto es la primera parte, por lo cual acá todavía el sistema no está completamente armado. Pero ¿por qué estoy haciendo eso? La razón es la siguiente. Cuando ustedes han visto las ecuaciones desde control 1 en sus modelados, ¿habrán visto que en algunos le ponen gravedad? Creo que no, ¿verdad? Entonces, acá tú lo miras ahí y la buscas a la gravedad. ¿Dónde está la gravedad? No te veo. Que no está, pues, pero sí está, pero se llega a anular. Y eso es lo que vamos a ver por qué. Y una de las razones que les estoy mostrando es que tenemos que empezar con sistemas causales. Al inicio, cuando tú construyes un sistema, este resorte puede ser que que se esté conectando con algún líquido que vendría a ser lo de, lo de acá. Este es un líquido. Un líquido que tiene un pequeño agujero, por lo cual está haciendo fricción. Ya, por lo cual, con eso, o es como lo del amortiguador, que también eso representa fricción. Puede tener muchos significados. Por eso siempre es bueno que se sepa a qué se está viendo. Entonces, para que se le vea en forma visual. Imagínate que tú tienes acá un tanque y está lleno de aceite. Si tú lo tapas todo, no puedes pasar, ¿verdad? Pero imagínate que le pones un huequito acá y un huequito acá. Ahora sí puede bajar. Entonces, eso es la parte de los amortiguadores, que tiene una parte líquida y además tiene la parte resorte. Por lo cual, esos huequitos lo que están haciendo es que salga el fluido, pero está ofreciendo una resistencia. Y esa resistencia está en función de la velocidad. Eso lo puedes representar a través de esto. Pero esto también representa fricción. Y este fenómeno de acá, si tú lo miras también, es una clase de fricción. Por eso se le dice fricción viscosa. Ya, sigamos. Por lo cual, sabemos que en el primer momento estaba así. Pero si en el primer momento estaba así, el resorte, antes de que se colocara la masa, el resorte estaba de esta manera. Cuando se le colocó la masa, el resorte se estiró. Por lo cual, acá hay una variación de X. Pero esa variación de X la estamos viendo acá. Acá se está viendo. No, todavía no se está viendo. Entonces, tenemos que tener presente que tenemos que hacer que aparezca esa variación. ¿Ya? Hasta ahí todo ok. Ahora, pero para analizar eso, vamos a tomar una fotografía de este resorte. Este resorte, o mejor dicho, primero este, de ahí vamos a pasar a este, que es lo mismo, pero están en diferentes tiempos. Este está antes y acá está después, porque acá, no es, acá todavía no está completamente armado. Acá sí ya está completamente armado. Por lo cual, vamos a tomarle una foto a este resorte en el tiempo antes. En el tiempo antes, vemos que esta masa lo que va a hacer es que se estire el resorte. Si se estira el resorte, eso quiere decir que ese estiramiento es una forma de almacenaje de energía. Por lo cual, la fórmula de la fuerza de resorte sabemos que es Kx. Sabemos que esa es la fuerza, mejor dicho, acá la vamos a poner fuerza igual a Kx. Pero esa Kx, ¿a qué es igual? Sabemos que la energía, o mejor dicho, la masa que está multiplicada por la gravedad
va a hacer que se estire este resorte. Pero este resorte tiene que llegar al equilibrio. Como tiene que llegar al equilibrio, va a tener que verse como un objeto estático. Vamos teniendo presente eso. Entonces, lo vamos a dibujar que está en equilibrio. Acá tenemos al resorte. Hemos dicho que debe llegar al equilibrio. Entonces, sabemos que existe esta masa por gravedad, pero tiene que estar en equilibrio. Si acá no hubiera nada, el resorte se cae. Además, sabemos que este resorte está anclado acá. Esta vendría a ser la parte real, entre comillas, claro, y esta vendría a ser la parte del diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre es una fotografía en un instante de la realidad, por lo cual en todos los instantes de la realidad vemos que el sistema está empotrado. Entonces, si está empotrado, eso quiere decir que tiene que haber, hay algo que lo está sosteniendo. Por lo cual, si yo no le colocara esta masa por gravedad, que vendría a ser una fuerza opuesta, lo que me daría a entender es que esto estaría cayendo. Pero eso no está sucediendo, no está cayendo, se está manteniendo estático. Entonces, la única forma para que se mantenga estático es que se esté aplicando una fuerza igual, pero de sentido opuesto. ¿Ya? Hasta ahí, todo ok. Pero esa fuerza sabemos que se ha almacenado en el resorte. Pero el resorte, ¿cuánto vale? La fuerza del resorte, ¿cuánto vale? Kx. Entonces, ese Kx va a ser igual. Acá vamos a borrar esto. Acá también esto. Vamos a borrar esto también. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Entonces, ¿cuánto va a valer ese resorte? Va a valer masa por gravedad. Porque esa masa por gravedad inicial del sistema está siendo almacenada en el resorte. Pero eso está antes del tiempo cero en el cual se le va a aplicar una fuerza. Porque esta es la fuerza. Ya, sigamos. Entonces, digamos, ya. Entonces ya sabemos que lo que se ha elongado es igual a la masa por la gravedad del sistema. ¿Ya? Hasta ahí de acuerdo, todo chévere. Pero también tenemos que ver qué cosa está entrando y qué es lo que está saliendo. Porque si tú vas a modelar algo, tienes que tener presente a lo que vas a modelar, tiene que tener una entrada y tiene que tener una salida. Pero la salida tú la vas a definir, porque en la naturaleza no te va a decir, modélame. Yo te voy a decir que yo soy la salida y yo soy la entrada. No, el ingeniero define cuál va a ser la salida y también define cuál va a ser la entrada. Entonces, en este caso, la salida es el desplazamiento y la entrada es la fuerza que se le está aplicando. Esas son tus definiciones que le estás realizando para poder analizar el comportamiento del sistema. Y eso se replica para todos los sistemas en general, de cualquier índole. Con eso, diríamos, ya, emoción, ya con eso ya se nos está haciendo las cosas mucho más sencillas. Sí, porque tú eres el que defines. El libro no lo define, el que lo define eres tú. Con eso, ya hemos visto esta partecita de acá. Pero esto es en el tiempo antes, antes de aplicar una fuerza. Pero, ¿cuándo aplicas una fuerza? Cuando todo el sistema está armado.
Entonces, ahora vamos a ver el caso cuando el sistema está armado. Cuando el sistema está armado, vamos a volverle a hacer el diagrama de cuerpo libre de este, el diagrama de cuerpo libre de este y el diagrama de cuerpo libre de este. Uno podría decirme, ¿y el de acá también se puede hacer? Sí, el de acá también se puede hacer, pero ya eso lo hacen los civiles, pues. La parte de la estructura que se va a ir anclado en un edificio, en una pared, eso no lo hacemos nosotros. Cada carrera tiene algo que hacer en función de la tarea que le corresponde. Ya. Entonces, sigamos. Con eso, y otra cosa más. El diagrama de cuerpo libre es para poder generar las ecuaciones, igual como las mallas y los nodos, que nos sirven para generar las ecuaciones y poder generar el comportamiento y saber cómo se comporta todo el sistema. Lo mismo es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre también es lo mismo. Se- son, son, como se dice, son reglas para que podamos obtener la ecuación del sistema. Ahora, había una acotación más. Esto solamente lo estoy haciendo en full análisis, paso por paso. Pero cuando es un sistema donde hay 30, 40, 50, 100 de esos componentes, ya no me voy a poner a hacer lo mismo, es pérdida de tiempo. Como juego puede ser, pero por lo cual eso se sistematiza. ¿Cómo lo sistematizas? Aplicando Lagrange. Al aplicar Lagrange, puedes hacer que todos esos cálculos lo puedes llevar de frente a la computadora y te alivias todo el proceso operativo, porque la computadora lo va a hacer. Pero tienes que entender primero los conceptos originales que conllevan a la próxima generalización, que vendría a ser Lagrange. No es la única técnica Lagrange. Ya, sigamos. Entonces, el break, ¿verdad? Break, 10 minutos. Cada hora es un break. Entonces, 10 minutitos. Cuídense. Vamos a
Continuamos. Falta poco ya. Ya, ya. A ver, ¿cuántos hay? Otra vez. Un ratito. Ah, decía que estaba fallando. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Entonces, continuamos. Entonces, continuamos. Ya, nos falta poquito. Acá ya hemos visto en lo del pasado. Ahora se va a aplicar en el momento que se introduce la fuerza. Entonces, otra vez estamos tomando una fotografía. En la fotografía ya es cuando ya está armado. En otras palabras, esto ya está armado con lo de acá. Entonces, estamos haciendo otra vez diagrama de cuerpo libre, donde sabemos, un ratito, que esto, al aplicar una fuerza, esto se va a estirar. Y lo de acá se va a comprimir. Esto se comprime, esto se estira. Son cosas que sabemos que van a pasar. Por lo cual, a ver. Ah, ¿no se ve? Se ve. ¿Están viendo? Si no, para... Ya. Sí, profe. Álvaro, lo más probable es que cierres y abras tu pantalla. A veces, a mí Sí, me pasaba hace un rato. puede ser eso, profesor. Ya, te espero. Tienes un minuto. Cierra y abre. F5 y cierra todo. Ya. Ya, continuamos. Entonces, con eso, vemos que ya sabemos que se está estirando acá y acá se está comprimiendo. El diagrama de cuerpo libre es una fotografía en un instante dado, que después se puede expandir para todo el tiempo, sí. Expandir para todo el tiempo, sí. Pero por ahorita vamos a considerar que es una fotografía. La expansión se logra al momento de generar las ecuaciones diferenciales. Ahorita recién estamos en el proceso para la expansión. Como sabemos que se estira el resorte, la fuerza tiene que ir hacia arriba. También tenemos que incluir la masa por gravedad porque inicialmente esta masa guardó su elongación en este resorte. Eso fue al inicio, eso fue antes de aplicar esta fuerza. Entonces, como antes de aplicar esta fuerza, este resorte guardó la elongación debido a esta masa, aparece esto acá. Se supone que ahorita este sistema está estable, es decir, no está vibrando. En control se
parte de sistemas estables. Claro, hay algunos sistemas que no son estables, pero igualito se puede llevar a controlar y llevarlo a la estabilidad. Pero en este caso de acá, el sistema vemos que converge a una posición estable. ¿Ya? Con eso vemos que la masa por la gravedad es por lo que se guardó antes de aplicar esta fuerza UT. ¿Ya? Hasta ahí todo ok. Pero cuando se aplica la fuerza, va a haber una elongación adicional. Esa elongación adicional va a ser representada por esto. Ahora, la pregunta es, ¿y este K cómo aparece? ¿Quién lo hace? Esa es una pregunta, pero el fabricante lo da. Y la otra, entonces, ¿el fabricante es mago que dice ya ten y ahí está? No. El fabricante lo que hace, dice, se elongó tal cantidad, corresponde a tal fuerza. Vamos a poner acá dista y acá fuerza. Y vamos a poner F1. Y acá dista 1. Entonces, se estiró una dista 1, correspondió a una fuerza 1. Una dista 2 para una fuerza 2. Una dista 3 para una fuerza 3. Uno de estos puntos, ¿qué obtengo? Una recta. ¿La pendiente cuál es? La K. De ahí sale FKX. Esta es la pendiente. Entonces, teniendo presente eso, uno diría, ¿con eso estaría bien? Sí, pero para sistemas lineales. ¿Pero que todo el tiempo no va a ser lineal? No. Va a haber en un momento en que se va a estirar el resorte y ya se va a convertir en no lineal. Por lo cual, lo que tienen que tener presente, varios sistemas en un determinado rango van a trabajar como lineal, pero pasado de ese rango se van a convertir en no lineales. Sigamos. En ingeniería se prefiere todo trabajar con lineal porque es mucho más sencillo. Y la idea es hacerlo todo sencillo. La idea. Ya, sigamos. Claro, que cuando lleguen a inteligencia artificial, ahí ya no es lineal. Pero eso es para cuando lleguen ahí. A ver, pregunta. Eso es cuando se deforma, correcto. Cuando ya empieza a deformarse, ya empieza a perder su linealidad. Sí, correcto. Ya. Igual en los circuitos eléctricos. En los circuitos eléctricos, si tú lo trabajas con altas frecuencias, ya la resistencia deja de ser lineal. Si tú al resorte lo estiras demasiado, llega a un punto de fluencia y ahí ya deja de ser lineal. Digamos. Por lo cual, ya vemos la razón por qué el KX y por qué la masa por la gravedad. Ya hasta ahí estamos contentos. Decimos allá, ya lo encontramos a la FR. Pero ahora la pregunta es, no, primero hay que terminar también el de fricción viscosa. Como sabemos que esto se comprime, entonces le hemos tomado una fotografía y la hemos trasladado acá. Esta fotografía, esto está indicando la compresión. Sabemos que la fricción viscosa va a estar en función del coeficiente B por la velocidad. Esa es la ecuación que define. Con eso, diríamos, ya, está bien. Ya sabemos que está yendo hacia abajo, aunque se está comprimiendo. Pero ahora viene la pregunta. ¿Cómo yo sé que estas son las direcciones correctas de este círculo de acá?
¿Cómo yo sé? Primero, sabemos que hemos definido que esta de acá va hacia abajo, por lo cual sabemos que eso va hacia abajo. También hemos definido que el desplazamiento va hacia abajo. Entonces el desplazamiento sigue estando hacia abajo. La masa por la gravedad también sabemos que va hacia abajo. La Tierra lo atrae. Ahora la pregunta es, este y este, esos dos que están sin marcar ahorita, ¿cómo sé que van hacia arriba? ¿Por qué van hacia arriba? ¿Ya? Como ya tenemos a estos de acá, vamos a poner un ejemplo de que, imagínate que acá hay una personita y acá hay otra persona y se supone que te vas a recostar con él. Y entonces, imagínate que estiras el brazo, un brazo súper largo. Entonces, le ponemos acá los ojitos. Ahí está. Saque esos ojos. Ya, entonces, al poner esos ojitos, la persona A se está recostando en la persona B. No que la está amenazando, se está recostando en la persona B. Entonces, para que la persona A no se caiga, la persona B debe oponer una fuerza opuesta e igual de la que está aplicando A para que A y B no se caigan. Lo vuelvo a repetir. Para que este A, al momento que se apoya sobre B, no se caiga, B debe oponer una fuerza igual y opuesta a A, para que tampoco el B se caiga y el A tampoco. La misma lógica se aplica con la pared. Tú te apoyas a la pared te responde con una fuerza igual, pero de dirección opuesta a la que tú le estás aplicando. Por lo cual, ya sabemos que la magnitud se mantiene. Lo único que cambia es la dirección. Ese es el efecto de acción y reacción. ¿Ya? Con eso, diríamos, allá, tengo acá, un ratito. Vamos a ver, este punto. Ese punto de ahí es el punto de unión de la masa con el resorte. Entonces, este punto de unión vendría a ser este punto de acá. Como habíamos visto, efecto de acción y reacción, porque este punto, ahí está sucediendo la acción y reacción, eso quiere decir que esta FR va a ser la misma FR acá. Hemos dicho que las magnitudes se mantienen, pero ¿qué es lo que cambia? Para que se mantenga el equilibrio, la dirección. Por lo cual, esta es la flechita iba hacia abajo, entonces la flechita va a ir hacia arriba. Con eso, ya hemos encontrado uno. Ahora, el otro punto es el de acá, que vendría a ser este punto. Acá vemos que la flechita va hacia abajo. Sabemos que es Bx. Entonces, el Bx tiene que aparecer. Está la misma magnitud. Pero la flechita tiene que ir hacia arriba. Ya encontramos las direcciones de todos. Está conforme todas las direcciones. Ahora, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, que es la ecuación que rige para el movimiento de este sistema. Ahora, acá hacemos otra definición. Acá me está diciendo que hacia abajo es positivo, pero otro me podría decir, no, hacia arriba es positivo. Otro me podría decir, no, en diagonal es positivo. No, en 35 grados es positivo. En realidad todos están en lo correcto. Acá el diseñador es quien define cuál va a ser la dirección que él va a trabajar. En este caso, como se está indicando que la dirección Y y la fuerza U van en el mismo sentido, va a ser que este sea signo positivo.
Y como este me está diciendo que va en la dirección hacia abajo, entonces defino que todo lo que va hacia abajo es positivo. La naturaleza no te va a decir, mira, yo soy positivo, no, yo soy negativo. La naturaleza no te lo dice. Tú le defines y tú interpretas esos resultados. Otro podría haber dicho, no, yo quiero que sea hacia arriba mi definición. Pero si tú haces eso, como esta fuerza se está en contra de esta de acá, de este desplazamiento, entonces acá sería signo menos. Y tu definición sería todos los de arriba hacia positivo. Pero para que no te compliques la vida, haz que siempre coincida este U con este Y. Ahora, la pregunta también es, si yo le cambio la definición de arriba hacia abajo, ¿el resultado cambia? La naturaleza no cambia, la naturaleza sigue siendo misma. Tú le digas hacia arriba, hacia abajo, la naturaleza sigue siendo la misma. Por lo cual los resultados tienen que darte lo mismo. Los resultados. Entonces todo eso es lógica. Con eso tenemos lo siguiente. Ya aplicamos. Hemos dicho sumatoria de fuerzas. Todo lo de abajo es positivo. Entonces vemos acá que la fuerza R va hacia arriba. Entonces negativo. La UT va hacia abajo, positivo. Masa por gravedad hacia abajo, positivo. B, X punto, va hacia arriba, negativo. La masa por la gravedad, porque este término va acá. Perdón, la masa por la aceleración, este término va acá. Acá está la masa, X dos puntitos. Como tiene la misma dirección la fuerza con el desplazamiento, queda positivo. Si no fuera así, pasa a negativo. Entonces, este FR es este. Acá lo estoy volviendo a escribir. Este U baja acá. Este masa por gravedad baja acá. Este baja acá. Este baja acá. Acá está menos masa por gravedad. Acá está más masa por gravedad, por lo cual se anula. Estamos viendo ya que el efecto se está anulando. Entonces, queda esta ecuación. Y esa es la forma que ustedes deben haber visto desde control 1, sus ecuaciones en las cuales no aparece la gravedad. Cosa que en robótica sí va a aparecer para algunos determinados sistemas. Pero para la parte de control, no. Porque tú estás partiendo de un sistema que ya está estabilizado. En otras palabras, tú estás partiendo de un sistema causal donde esa masa ya ha sido absorbida por el resorte anteriormente de haberle aplicado la fuerza al sistema. Con eso sigamos. Entonces, nosotros ya tenemos la ecuación. O sea, qué emoción, ya encontré la ecuación. Pero esa ecuación no es que me esté diciendo que esa es la construcción del sistema. No. Lo único que me está diciendo cómo es que se desenvuelve el proceso del sistema. Proceso es muy diferente a planta. Tú tienes acá un tanque o una caldera. Si tú la calientas, le metes fuego, la temperatura va a empezar a subir, sube la temperatura. La planta es todo esto. Pero lo que tú estás modelando, ¿es la planta o estás modelando el proceso? Lo que estás modelando es el proceso porque tú quieres saber cómo varía la temperatura en la planta. Pero para eso necesitas la información de algunos componentes que tiene la planta. Por eso les digo, todos son señales. Y esas señales se le interpretan para darle sentido a la realidad. Sigamos. Entonces, acá tenemos que aparece una nueva variable de estado. Porque nosotros hemos estado trabajando con X, X, X. Ahora la pregunta es, ¿para qué estamos haciendo la variable de estado? ¿Para qué la definimos? ¿Tiene alguna utilidad, algún sentido? ¿Nos sirve de algo? El problema es que cuando vemos esta ecuación,
la vemos dos derivadas. Y nuestro sistema, nosotros la debemos llevar a una derivada. La única forma de llevarlo de 2 o de 3 o 4 a una derivada es a través de las variables de estado, o en otras palabras, haciendo la transformación de la variable de estado. Entonces ya sabemos por qué hacemos eso. No es porque simplemente al matemático se le ocurrió, ay sí, lo voy a estresar al estudiante para que ya no lo visualice, que es una temperatura o que es una velocidad, que solamente piense que es un X. No. Sino el objetivo es convertirlo a una sola derivada. Con eso, ya sabemos que esta X la vamos a llamar variable de estado X1. Le puedes poner el nombre que tú desees, pero nosotros también hemos visto que esta variación de X corresponde a la variación de Y. Entonces, eso quiere decir que la salida también es X. Por lo cual, esta salida, perdón, este X, vamos a decir que es la salida. Porque así lo estamos definiendo y así está sucediendo en la realidad. Las definiciones de salida están en función de lo que está sucediendo en la realidad y de la información que tú quieres capturar de la realidad. Sigamos. Con eso ya sabemos que este X, que es el desplazamiento, también es la salida y estamos definiendo esta variable de estado. Con eso despejamos el UT. Acá queda UT, vemos, va para acá y lo volvemos a escribir. Y ahora decimos, ah, ya, está escrito, está despejado el UT, ya sabes que el UT es la señal de entrada, es la fuerza que se le está aplicando. También, ahora vuelvo a escribir la definición de la variable de estado, y ahora digo, lo derivo, ya pues, y puntito, x1 puntito, repito, derivo todo esto. Bueno, en realidad, bueno, sí, derivo todo eso. Entonces, al derivar, va a quedar y puntito, va a quedar x1 puntito, y va a quedar x puntito. Pero este x puntito es como si estuviera diciendo posición, entonces derivo la posición con respecto al tiempo, entonces ¿qué obtengo? La velocidad. Y la velocidad es una nueva variable de estado, por lo cual este x puntito va a recibir el nombre de x2 porque es la nueva variable de estado. Con eso ya le da sentido. Ahora, no solamente funciona para esto, porque tú puedes decir posición, entonces la derivada de la posición con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad. Tú también puedes decir temperatura. Entonces, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y esto vendría a ser la variación de la temperatura. Variación de la temperatura con respecto al tiempo. También lo podrías hacer si quieres con fuerzas. Lo podrías hacer con corrientes. Por lo cual, esto es lo que está sucediendo en la posición, lo mismo va a suceder para las otras variables. Con eso, diríamos, ya lo hemos derivado acá al y1 puntito, al x1 puntito, y con eso estamos obteniendo la nueva variable de estado x2. Por lo cual, esta de acá la vuelvo a escribir acá, pero ya le estoy haciendo su cambio de variable. Porque hemos definido que x equivale a x1. Ya saben que eso es la posición. El objetivo de poner una variable de estado es porque necesito, ¿cómo se llama? Disminuir la derivada. Entonces, acá lo vuelvo a escribir. Está escrito. Acá lo vuelvo a escribir, pero hago este artificio poniendo la derivada afuera. Entonces,
vemos que x1 puntito vale a x2, por lo cual este x puntito va a pasar a x2, este x puntito va a pasar a x2, créanme que este de acá decía 1, entonces, con eso, este x1 sigue siendo x1, ¿ya? Con eso, diríamos, allá UT va a ser ahora masa por x2 puntos, ya me bajé una derivada. Nosotros cuando vimos las definiciones, vimos que todo estaba en función de los puntitos. Entonces despejo al puntito. Cuando lo despejo, obtengo todo esto. Estoy despejando este puntito que es acá. Y obtengo todo esto. Al obtener todo eso, voy a generar esta ecuación de acá. Vamos a ver qué es cierto. Cuando multiplicamos esto, para obtener esto, vendría a ser a esto por esto más esto. Entonces vemos x1 puntito va a ser igual a x2. Porque esto por esto es 0 y esto por esto es x2. ¿Y eso en dónde lo hemos visto? Acá. x2 equivale a x1 puntito. ¿Ya? Esta es la primera ecuación de x1 puntito. Ahora falta la de x2 puntito. La de x2 puntito, ya borro este. x2 puntito va a ser igual a todo esto por esto más esto por esto. Vamos borrando. Entonces, x2 puntito va a valer menos km multiplicado por x1 menos b entre m multiplicado por x2 más 1 sobre m multiplicado por ut. ¿Es lo mismo que lo que está acá? Sí, es lo mismo. Entonces, estamos viendo que la matriz es correcta. La salida es esta. La salida nosotros hemos definido que es x1. Entonces, la matriz o el vector en este caso debe ser 1, 0, porque nosotros hemos definido que la salida debe valer x1. Cuando resolvemos esto, da que y es igual a x1. Y eso es lo que nosotros habíamos definido. Entonces, nosotros sabemos que esta es la gráfica general. Pero lo debemos llevar a esta forma. ¿Cómo lo llevamos a esa forma? Usando esta ecuación y la que borré hace un ratito, que era la de x1 punto igual a x2. Entonces, usando esas tres ecuaciones que están en rectángulo, son las que van a generar a la figura de abajo. Esta ya la conocemos, que se obtiene de x puntito igual a x más u. Con lo cual no hay ningún secreto. Ya para terminar y para las correspondientes preguntas que se acercan, tenemos que generar nuestra gráfica. Como ven, de estas matrices genero las ecuaciones. Bueno, ya las ecuaciones ya las tenías acá. Entonces, de las ecuaciones van a servir para obtener esta gráfica. Siempre se va a empezar por el puntito. Entonces, vemos el x2 puntito. Uno me puede decir, pero ¿por qué empiezas por x2 puntito? Puedes empezar si quieres por x1 puntito. Pero como yo ya sé que es más fácil es empezar por x2 puntito, empiezo por x2 puntito. Entonces, empiezo por x2 puntito. La facilidad está en función de la perspectiva del observador. Para uno puede ser más fácil, para otro más difícil. Eso es ya perspectiva del observador. Entonces, el x2 puntito, vemos que es puntito. Pero en nuestro sistema sabemos que tiene que aparecer la forma x puntito igual a ax más bu. Tiene que aparecer las x, las variables de estado. Entonces, inmediatamente lo integro. ¿Qué obtengo? x2. Ahora, pero acá veo que la x2 equivale a x1 puntito. Por eso se iguala a x1 puntito. Lo mismo, necesitamos que aparezcan las x1, las x2. Entonces, lo integro.
Con eso obtengo el x1. Pero también veo acá que el x1 es igual a y. Ah, entonces es igual a y. Entonces, digamos, ya hemos usado dos ecuaciones. Nos falta la de acá. La de y a qué es igual. La de x2 puntito a la que tenemos que hallar. ¿Y a qué es igual? Es igual a x1 por menos km. Acá vamos a buscar dónde está x1 por km. Y esto va acá. Ahora, el otro es x2 por bm. Acá está x2. Y acá está bm. Va acá. Los dos se suman, pero vemos que en los dos tienen signo negativo. Entonces, el resultado se le pone acá el negativo para que se le afecte con el signo menos. Falta el término de acá, que vendría a ser la señal de entrada. Acá está la señal de entrada, y esa se le multiplica por 1 sobre m. Acá está el 1 sobre m, y con eso estoy obteniendo una respuesta que está entrando al sumador. Y eso me va a servir para generar el x2 puntito, que va a ser la suma de esto, más la suma de todo esto. Y de esta manera, esto ya lo puedo llevar a Simulink. Voilà. Terminamos con la clase de hoy día y ahora sí, las preguntas. A ver, vamos a empezar con las preguntas del caso. A ver, vamos a ver cuántos hay. Ya, vamos a hacer en orden. Tengo que girarlo. Vamos borrándolo, porque después de todo lo que me interesa es las ideas que han capturado. Mejor dicho, no necesitan de ver todo eso, lo que estoy hecho. Lo que me interesa son las ideas que han capturado. Sí. Chistoso está, un ratito. Ya. De acá nomás, por eso no van a hacer muchas preguntas. Empezamos con Álvaro Renato. Lo ponemos de moderador. Álvaro Renato, ¿para qué hacemos el modelado? Profesor, No te buenas. escucho. El modelado se hace para ver una... Sí, ¿me logra escuchar? Sí, ahora sí. Ahora no. Ya, el modelado se hace plantear, de forma matemática un sistema tanto físico, eléctrico, ¿no? Para. Se plantea. Pero para. ¿Para Bueno, qué? en ese caso es para hallar plantear en ecuaciones diferenciales. Ujú. ¿Pero para qué? Mejor dicho, ustedes son futuros ingenieros. Tienen que decirme la razón de para qué haces el modelado. ¿Cuál es el objetivo de hacer el modelado? Analiza. Mm. ¿Para qué tú necesitas la información? ¿De dónde obtendrías la información de dónde se comporta el sistema? ¿O cómo se comporta el sistema? ¿De dónde obtendrías la información? De las mismas variables que se están utilizando en el sistema. Ya, es válido, pero Ujú. reformulo la pregunta. Si tú quieres saber cómo se mueve este sistema para una determinada fuerza que tú le estás aplicando, ¿le deberías hacer el modelado? Sí, claro, es necesario.
Entonces, ¿para qué es el Es modelado? necesario para hallar el comportamiento de un sistema. Correcto. Exacto, exacto. Ujú. Entonces, lo que más me interesa a mí ya de esta parte, ya no es la parte operativa. La parte operativa la van a hacer recontra bien. Lo que más me interesa es que se sepa para qué se está haciendo. ¿Ya? Entonces ya sabemos para poder saber el comportamiento del sistema. Y eso es un montón de información. Felicitaciones. Gracias. Ahora pasamos con Brad Alexander. Un punto más Convertimos en en examen. moderador. No, ahorita pasamos a Brad Alexander. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Muy buena respuesta. La otra pregunta. Ya. La otra pregunta es, ¿para qué aplicamos el diagrama de cuerpo libre, Brad Alexander? Mucho. ¿Me escucha? Sí, Profe, le estaba diciendo para ver qué elementos o qué variables ya. físicas voy a utilizar dentro de mi sistema. ¿Cuál es el producto final de tu diagrama de cuerpo libre? ¿Qué es lo que tú esperas encontrar con el diagrama de cuerpo libre? La relación sobre una fuerza de entrada sobre una fuerza de salida, tal que me Correcto. Y eso, pueda relacionar los parámetros y poder modelar ese sistema. ya. ¿Y eso a dónde en qué ecuación lo reflejas? Mejor dicho, ¿todo este diagrama de cuerpo libre se refleja en alguna ecuación? Eh, ¿cómo así? No lo entiendo. ¿Una ecuación diferencial? O, Sí. eh, sí, claro. Entonces, el objetivo del cuerpo diagrama de cuerpo libre es para poder generar una ecuación diferencial que represente el comportamiento del sistema. ¿Es Claro, eso? Ajá, ¿viste? claro. Entonces, esa es la idea. A ver, repíteme lo que has dicho hace un ratito para Ok. entenderlo bien. Generar una ecuación diferencial la cual me representa el comportamiento del sistema. Correcto, muchas gracias. Entonces, pasamos a Carlos Sebastián. Convertir en moderador. Carlos Sebastián. Ir terminando. ¿Quién define la, ¿Quién define la salida y cómo sabes que esa es la salida? La salida vendría a ser esta de acá. ¿Quién define la salida y cómo sabes que esa es la salida? Disculpe, profe, ¿podría volver a señalar lo que me está indicando? Acá está. El, ¿Quién define la salida y cómo sabes que esa es la salida? o sea, yo entiendo por salida en un sistema al efecto que causa la fuerza que ¿Correcto? nosotros le aplicamos. ¿Correcto? Entonces, si en este caso tiene un bloque suspendido, bueno, la gravedad no es controlable, usted simplemente lo podría empujar. No, la pregunta es, ¿quién define la salida primero? ¿Quién la Mm, ¿Se define? refiere, se refiere La- a la- alguna fuerza? O, no, ¿quién la define? ¿Tú, yo, el libro? ¿Quién? ah, nosotros la definimos, pues, ¿no? Cuando planteamos la ecuación diferencial. Correctísimo. Nosotros la definimos. Y ahora, ¿cómo sabemos que esa es la salida? Porque resulta de la sumatoria de todas las fuerzas que hemos hallado o que hemos descrito.
No, pero ese es el resultado de la ecuación. ¿Cómo sabes que la salida es la posición? En Ah, ese bueno, ejercicio. porque para desarrollarlo, al transformar la variable, o sea, la tienes que dejar en, o sea, la tienes que, no tienes que hacer que esté con segundo grado o un grado superior, sino dejarlo en el mínimo grado, que vendría a ser la variable, la variable nada más. O Ya, sea, y eso representa la posición, ¿no? eso es cierto lo que tú dices, pero te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo sabes que la salida es la posición? Tú la estás definiendo. El diseñador la define. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo sabes que esa es la salida? Porque, o sea, el diseñador quiere, o sea, porque ese es el objetivo principal de aplicar una fuerza a un objeto. Correcto. O El sea, objetivo, tú quieres que se mueva a cierto punto, ¿no? ¿Verdad? O a cierta posición, correcto, ¿no? correcto. Entonces, lo que importa al inicio es definir qué es lo que va a suceder en el sistema y definir cuáles son las salidas y cuáles son las entradas. A ver, pasamos, muchas gracias, pasamos con Es Dani. equivalente como lo que vimos en Control uno, ¿no, profe? Como la variable controlada y la manipulada, ¿no? Sí, Vale, profe. pasamos, Gracias. ya, igualmente, pasamos con Danixa. A ver, ¿dónde está? Convertir en moderador. Danixa, ¿cuál es el objetivo de utilizar variables de estado? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de modificar el orden de las variables de estado? No, lo reformulo la pregunta. ¿Por qué nosotros le bajamos el orden a la ecuación diferencial? Para que se pueda hacer lineal y sea más fácil de manejarlo. Sí, es para poderlo manejar mucho mejor, correctísimo. Gracias. Pasamos a una pregunta más. A Diego Ronald. Entonces, Diego Ronald, Buenas noches a todos. buenas noches. Para cerrar contigo, Eh, ¿para qué hacemos esta gráfica ¿Estoy? en el diagrama? Sí, profe. Este diagrama de simulación, ¿de qué nos sirve? ¿O para qué lo usarías? Ok. Para describir la ecuación de una forma más práctica, se podría decir. Válido. Te Bueno, daría la yo misma. lo entiendo así. Sí, es válido. Es que lo importante es que ustedes lo definan como lo entienden. Si después hay algo que tenga que corregirse, yo les digo. Pues ustedes exprésense tal como piensan que es. Tu respuesta es válido. Describe también el comportamiento del sistema. Por lo cual, como ven, todos han dado con buenas respuestas. Hoy día he empezado de arriba para abajo. La siguiente clase voy a empezar de abajo para arriba, para que así todos expongan todas las clases. Entonces, de esa manera, créanme que están aprendiendo muy bien. Síganse esforzándose. Los vamos a pasar a convertir a participante. Convertir a participante. Ya. ¿Alguna pregunta? Si no, ya los veo a la siguiente clase. Ya. Gracias, hasta luego, cuídense un montón. Hasta la otra semana, profe. Tenga un buen fin de semana. Hasta luego, Gracias. profesor. Cuídese. Hasta luego a todos.